para el caso del agua y cuánto daría el delta de P para el caso en el cual el fluido es aire. Si alguno nos quiere colaborar o algunos nos quieren colaborar con esos resultados, se los agradeceríamos. El del agua, el gamma, es 9800. Listo, sería densidad por gravedad, la densidad del agua es más 1000 y 9.8, sería 9800. Y la del aire es 12.671. ¿Cuánto sería el delta de P para el caso de arriba? Arriba sería simplemente 9800 por la altura, que sería 100. Ahí sería 980.000 pascales, ¿cierto? Y en el de abajo sería 100 por 12.671, sería 1267.1 pascales, ¿cierto? Si usted mira la relación de diferencias, en un caso estamos hablando de 980.000 pascales, pues eso está muy grande porque igual esos son 100 metros, 980.000 pascales de diferencia, bueno, lo podemos pasar a atmósferas después y mirar en las atmósferas porque es más chiquito, pero se observa que es la misma altura, la misma variación de altura, 100 metros, en un caso estamos experimentando que el cambio de la presión es demasiado alto, pues es alto, 980.000 pascales, mientras que en el otro también los mismos 100, la diferencia de presiones es 9.67 atmósferas. ¿Cuál era el de arriba? Sí, profe. Y en el de abajo sería una atmósfera, ¿no? Más o menos. O menos porque es 1267 pascales, o sea, menos de uno es como 0.0 algo atmósferas. 0.01. 0.01 atmósferas, listo. Entonces, mire, en uno tenemos una variación de 9 atmósferas, o sea, 9 veces la presión atmosférica prácticamente, en el otro 0.01. Entonces, ahí nos damos cuenta que a pesar de que la altura es así de grande, la diferencia de altura es así de grande, en el caso de los gases, el cambio de presión es pequeño, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que es 980.000 en el caso de agua y en el otro es 1261, quiere decir que es más de 700 veces mayor el cambio que se experimenta cuando el fluido es agua que cuando el fluido es aire. Si eso que tomé el agua, que es de las que tiene, digamos, un peso específico relativamente mediano, pero si tomáramos, por ejemplo, otro de estos, mercurio, la sangre, cloroformo, pues obviamente esa diferencia de presiones se va a hacer más grande. Y tomé el aire, que también tiene, digamos, un peso específico relativamente mediano, pues porque es 12.6, pero tenemos por acá hidrógeno, 0.8. ¿Sabes cuánto sería la diferencia ahí de presiones? Sería más pequeña aún, ¿cierto? 1.7 del helio, ¿cierto? Ya de pronto el butano tiene 25, pero no va a dar, digamos, deltas de presiones tan grandes, y estamos hablando de una diferencia de 100 metros, cosa que usted no va a tener un contenedor de 100 metros, pues lo veo poco probable, ¿cierto? Entonces es por eso que ahí también podemos ver numéricamente que yo puedo hacer esa suposición y la podemos aplicar en muchos problemas de los que están acá, en los cuales tengo, por ejemplo, aire por acá metido, creo que les decía. Por ejemplo, en este problema no nos dicen cuánto es la diferencia, sí nos dicen cuánto es la diferencia de estas dos alturas, pero el fluido acá es aire, entonces yo puedo decir que acá arriba la presión es la misma que acá abajo. La diferencia entre estos dos puntos es menos de 2 metros. En 2 metros no va a haber, digamos, una diferencia de presiones ahí en un fluido gaseoso. Entonces yo puedo decir que acá arriba, acá en este punto, acá, donde sea, la presión en ese aire es la misma. Ya en este aceite sí no puedo decir lo mismo. O por ejemplo, tenemos en este, no, en este ni siquiera creo que dicen cuánto es la diferencia de estas alturas, porque a veces preguntan, pero ¿cuánto es la diferencia de alturas? Ni siquiera la necesitan. Usted puede decir que esta presión que se está marcando acá es la misma aquí abajo y ya. De ahí ya sí puede trabajar el resto de fluidos, porque ya si son fluidos líquidos, si tiene, digamos, de cierta forma, si hay variación, pues la presión. O mismo acá, si llegó acá, pues ya la presión en este punto, pues puede asumir que la presión que tiene todo el aire que está contenido acá. Listo, entonces ahí para que les quede claro, para que no se vayan, digamos, a enredar cuando estemos haciendo este tipo de problemas y, pero pues no tengo la altura del aire. Bueno, necesita
¿Cuáles sus ejercicios de manometría? Yo creo que ya los empezamos, ya los vemos el viernes, ya el viernes terminamos esa parte. Vamos a mirar entonces este ejercicio que está acá, ¿cierto? Como para que apliquemos un poquito lo que está aquí en esta diapositiva, pues en estas fórmulas para la atmósfera terrestre, ¿cierto? Para que las apliquemos. Esta la vamos a utilizar mucho porque básicamente los ejercicios que están ahí planteados con esos manómetros son fluido líquido y entonces utilizaremos esta. Esta que ya es más exclusiva solamente de fluidos gaseosos y cuando hablamos prácticamente de atmósfera terrestre, pues es muy poco vez que la utilicemos. Entonces vamos a mirar este ejemplo que está acá para que la resolvamos. ¿Listo? Por ejemplo, este ejercicio dice estimar la presión barométrica. Ahí ya vamos a irnos metiendo con sinónimos. Cuando hablamos de presión barométrica, todo lo que diga barométrico es porque se mide con un instrumento que se llama barómetro. Y el barómetro es un instrumento que se utiliza para medir presión atmosférica. Entonces, cuando usted le dice presión barométrica, eso es sinónimo de presión atmosférica. Estimar la presión barométrica para Medellín, 1450 metros sobre el nivel del mar, esta es la altura de Medellín, considerando el aire como gas ideal en dos situaciones, isotérmico y no isotérmico. Establecer los porcentajes de error con respecto al dato de meticalidad, no importa la realidad. Entonces vamos a vamos a mirar cómo podemos determinar la presión atmosférica en Medellín bajo esas dos premisas. Una, si quieren la mitad lo va haciendo así. Una, si consideramos que estamos bajo condiciones isotérmicas y dos, si estamos con condiciones no isotérmicas. Es decir, en un caso vamos a utilizar esta primera expresión isotérmicas, vamos a utilizar esta primera expresión y en otro caso vamos a utilizar la segunda que ya es considerando que si hay variaciones de temperatura en la atmósfera terrestre. ¿Cuál de las dos es más exacta? Esta, porque realmente el aire sí cambia su temperatura en función de la altura, ¿cierto? O sea, la temperatura acá pues no es la misma que está en un punto a nivel, no es la misma que está, no sé, Cartagena que puede estar a más de 30 grados y no es la misma temperatura en Bogotá que puede estar, no sé, a menos de 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar por utilizar las fórmulas, porque igual como les digo, no es, digamos, nuestro alcance, pero para que miremos cómo variaría ese resultado utilizando una u otra. ¿Listo? Entonces, si quiere, algunos van haciendo con esta y las otros con otra, con la otra. Vamos, yo lo voy a ir haciendo acá también. No voy a dejar de proyectar para que vean la ecuación, pero igual por la camarita también me ven. En este caso dice, entonces, vamos a asumir primero las condiciones de sistema de atmósfera isotérmica, ¿listo? Vamos a considerar que esa atmósfera isotérmica, básicamente, mi presión de interés es la presión en Medellín, ¿cierto? Entonces me interesa determinar esta presión. Esa es como mi incógnita. Voy a determinar la presión en Medellín y ese Medellín está a una altura Z, ¿cierto? Z representa la altura del punto en el cual yo necesito determinar la presión. En este caso, la altura la conozco, que es 1450 metros sobre el nivel del mar. Listo. Para poder determinar esa presión, necesito conocer, si estoy asumiendo que el sistema isotérmico, necesito conocer pues, la gravedad la tengo. M es la masa molar del gas, en este caso mi gas es aire, entonces necesito la masa molar del aire. R, la constante de los gases, acá tenemos que chequear bien las unidades para no ir a embarrarla porque esto debe quedar adimensional, este término queda adimensional. Y T es la temperatura, como yo estoy asumiendo isotérmico, la temperatura a la cual yo considero que está el aire. Este P0 y este Z0 son mis presión y mi altura de referencia. Como yo estoy midiendo la altura de Medellín en función de metros sobre el nivel del mar, ¿cuál sería mi Z0 o mi punto de referencia?
El nivel del mar, ¿no, profe? El nivel del mar, eso, Juan Sebastián, el nivel del mar sería mi referencia, es decir, yo puedo decir que mi Z0 va de 0, porque a partir de ahí es donde estoy midiendo, o sea, el nivel del mar, yo estoy midiendo la distancia o la altura de Medellín con respecto a una referencia que es el nivel del mar. Entonces yo puedo decir que mi Z0 es 0, que esa es la altura 0 de referencia, y que de ahí para arriba subo 1450 metros y esa sería mi Z. Eso quiere decir que esta P0 correspondería a la presión ¿dónde? Juan Sebastián, ¿dónde sería esa P0? La misma atmósfera a nivel del mar. Ajá, sería una atmósfera, muchas gracias. Sería una atmósfera que equivale a la presión a nivel del mar. En este caso, mi referencia es el nivel del mar porque medí la altura de Medellín así. Que usted, por ejemplo, tuviera el dato de otra presión, ¿cierto? Pues usted lo puede hacer entre los puntos cualquiera. O digamos, usted tiene la presión en Medellín y quiere saber cuánto sería la presión, no sé, en Guarne, es decir, algo en Guarne. Entonces, su referencia puede ser Medellín, y la altura cero suya sería la altura de Medellín, y Z sería la altura en Guarne. A Guarne queda más, pues es más alto que Medellín, entonces lo mismo. O no sé, otro punto que sea